Y ahora vamos a entrar al capítulo 12 de Nehemías. Capítulo 12. Vamos a ver esta mañana la dedicación del muro. Vamos a borrar y nos estamos planteando acerca de la importancia que tenía dedicar el muro, porque el muro marcaba un hito importante en la vida del pueblo de Israel. Nosotros estábamos viendo en este capítulo, desde el versículo 1 al 26, usted se va a dar cuenta de que hay mucha genealogía. Estos son los sacerdotes y levitas. Vamos a poner aquí dedicación de nuestra vida. Pongámosla así, ¿ya? Después usted va a entender por qué. El tema es la dedicación del muro. Desde el versículo 1 al 26, nosotros vemos que hay genealogías, muchos nombres. Estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, con Jesúa, Seraías, Jeremías, Esdras. Y sigue mencionando solo personas. Versículo 8, y los levitas, Jesúa engendró a Joyacim engendró a Eliasib. Es decir, vemos aquí que hay genealogías y vemos nombres de personas. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Uno dice qué importancia tiene, pero el objetivo es de incitar a la generación presente y futura el valor de estos antepasados, por decirlo de una manera, a imitar su trayectoria, que nosotros también seamos personas que trascendamos, que dejamos herencia. Y veíamos que era importante imitar el valor de ellos, el valor, ¿cierto? Imitar el oficio con que ellos se abocaron a la tarea de ser fieles a Dios y de servir al pueblo, el valor de la dignidad que ellos tuvieron para enfrentar todas las pruebas de tantos años, para destacar la fidelidad que ellos tuvieron, para destacar la trayectoria, para destacar cómo ellos fueron capaces de preservar la cultura, cómo ellos fueron capaces de dejar herencia, una herencia importante, de riqueza valórica, de la palabra, de la preservación, de la escritura, de la relación con Dios. También destacar lo responsable que somos de preservar la memoria de aquellos que vinieron antes que nosotros. Y también honrarles. No sé si usted lo había pensado, pero estuve, por ejemplo, con el tema de la memoria, los memoriales. Generalmente los monumentos que están ubicados en distintos lugares, en las plazas, en parques, se levanta eso y uno tiene que detenerse un poquito. ¿Quién fue esa persona? ¿Qué hizo? Porque por algo tienen que haber puesto ese memorial, ¿cierto? Ese monumento, esa estatua. Estuve hace 2 semanas o 3 semanas atrás, no sé si usted ha escuchado hablar del Museo de la Memoria. ¿Sí? ¿Cuántos han ido? 1. Es gratis. Es gratis. Segundo, está ahí en Matucana, frente a la Quinta Normal, a la estación Quinta Normal. Pero usted cuando entre allí, prepárese porque va a revivir la época del año 73 hasta el año 89, más o menos, 90. ¿Ah? Hermanos, ¿por qué? Yo pensaba, ¿por qué tienen esto acá? Y la verdad que eso marcó el país, marcó la cultura,
En realidad fue una época difícil, muy dura, mucha gente sufrió y eso han querido mantenerlo vivo. Entonces usted cuando va tiene que ir con tiempo, no por lo mucho que hay que ver, sino que porque hay muchos documentos audiovisuales. Entonces usted camina un poco, ve recortes de diarios, revistas, documentos, y de repente se encuentra con una pantalla de televisión y le dice pulse aquí y unos fonos. Entonces pulse ahí y usted se mete en una película, en un video, que es un documento histórico, y con eso usted puede entender, si es joven, entender un poquito lo que pasó, y si es mayor, va a recordar lo que usted vivió también. Entonces, la lista de esta genealogía del versículo 1 al 26 es porque es interesante, es importante preservar, es importante reconocer el valor de aquellos que vinieron antes que nosotros, el oficio que ellos tuvieron, la dignidad con que lo hicieron, la fidelidad con que ellos mantuvieron esto, la trayectoria que tuvieron, la cultura que preservaron, la herencia que nos dejaron, la memoria que debemos mantener viva en las cosas que son históricas en nuestra identidad y la honra que debemos a ellos. Y de ahí nos saltamos al versículo 27. Yo traté de indagar, hermanos, mucho más, pero la verdad que no era mucho más que eso lo que me apareció con respecto a estos textos. Versículo 27 dice, para la dedicación del muro de Jerusalén. Para la dedicación del muro. La dedicación no se efectuó hasta que no estuvo poblada la ciudad. Hay un salmo que me gusta, alusivo a esto, que es el Salmo 48. Dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, viéndola ellos, así se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir, les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Dios. Así es tu loor hasta los fines de la tierra, de justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios, nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará más allá de la muerte. Este salmo nos habla acerca de este evento, de este acontecimiento que es la dedicación del muro y que apunta también a la dedicación de nuestra propia vida. Cuando dice anda alrededor del muro, cuenta sus torres, considera atentamente su antemuro, mira sus palacios. Es decir, todo aquí en esta estructura hay enseñanza. Hay enseñanza.
hay que poner en relevancia algunos aspectos importantes. Y en esta mañana vamos a ver acerca de esos aspectos importantes. El muro que fue objeto de la movilización de líderes como de Nehemías, como Esdras, movilización de todo un pueblo, movilización también de desplazamiento, ¿cierto?, de tropas y de recursos desde la misma capital de Susa hasta Jerusalén. El muro que duró tanto tiempo, su construcción, su reconstrucción. Usted puede recordar cuando hemos pasado por capítulos anteriores donde se reían, se mofaban, decían, ¿qué están construyendo estos pobres, cierto? Esto si un animalito se para arriba, de seguro que lo va a derribar. Y así, enfrentaron luchas, enfrentaron oposición. Sanbalat, Gesem, Tobías, son nombres de personas que trataron, ¿cierto?, de destruir, de desanimar, de boicotear la construcción del muro. Este muro que costó tanto esfuerzo económico, que pasó por tantos peligros y ataques, y que se necesitó de mucha fuerza anímica para terminarlo, merecía que se haga un acto solemne para dedicarlo a Dios. Preguntas. ¿Considera usted hacer un alto cuando alcanza algún logro importante? No. Mire, esto nos enseña, primero, la genealogía de todas las generaciones pasadas. Cuánto dolor y cuánta esperanza tuvieron ellos de que llegara ese día, que se reconstruyera definitivamente la ciudad, y en especial los muros. ¿Considera usted el agradecer a Dios por lo que usted logró, por lo que usted alcanzó? ¿O es simplemente un decir, gracias Señor, seguimos adelante, y no se detiene un momento y hace una recapitulación de lo que fue la trayectoria para llegar a ese minuto, a ese momento importante? No sé, cuando usted, por ejemplo, terminó la enseñanza media y la ceremonia de graduación, ¿cuántos algunos tal vez no estuvieron en la ceremonia de graduación? ¿Cierto? Y eso es doloroso. Hermanos, ¿por qué? Porque hay que marcar las etapas. ¿Dedica usted a Dios el logro que Él le permitió a usted alcanzar? ¿Encuentra que es importante marcar la relevancia de eso que usted logró? ¿Le da la gloria a Dios? O sea, el reconocimiento público. Eso es darle la gloria a Dios por lo que usted ha logrado. Hay gente soberbia que dice, no, esto me costó a mí, esto y esto. Se tocan aquí el bolsillo y la frente. Hermanos, y esa actitud soberbia pasa después la cuenta. ¿Qué opina usted de marcar etapas? De poner hitos, lugares, fechas. Para la dedicación del muro, ellos hicieron algo muy relevante. Dice, buscar a los levitas de todos los lugares, gente del reino, gente que ellos amaban, gente importante. Entonces, yo pensaba en esto de la dedicación de nuestra vida. Mire, nuestra trayectoria como persona tal vez no ha tenido hechos tan importantes para otros, tal vez sí para nosotros. Pero lo que es importante para mí, yo debo también tener esta actitud de compartir lo que para mí es importante. Para este pueblo pequeño, allí en la tierra de Palestina, tal vez no era algo tan relevante para el resto del mundo, pero sin embargo, ellos quisieron marcar esa fecha como algo que marcaría un antes y un después
en la vida de este pueblo. Entonces, cuando yo dedico el muro, cuando yo dedico un logro, cuando yo he alcanzado una meta, yo debo hacer un alto y debo buscar primero que sea participativo. ¿Qué hicieron ellos? Buscaron a los levitas de todos los lugares. Dice así. Dice, para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta. ¿Se da cuenta? Hay una actitud de abrirse, de compartir ese momento. Celebremos. Por ejemplo, me acordé de la casa nuestra, la casa nueva de Tito Fernández. Probablemente para otro es una barraca, pero para él era su casa nueva. Importante, hermanos, importante, y hacerlo participativo. No habría tenido sentido si lo hubieran hecho solos. Esto tiene que ser participativo. Lo que me bendice a mí, yo debo compartirlo con otros, porque puede ser de inspiración para otros. Tengo que tener esa apertura de participar. Generalmente las invitaciones para ceremonias y cosas, dice, su presencia dará relevancia a este acto. Y uno dice, ¿será tan así o no será tan así? ¿Cierto? Porque como que esa frase se perpetúa en todas las partes de invitaciones formales e informales, dice eso. Su presencia dará realce a esta ceremonia. Ellos procuraron gente relevante. Yo hermanos, yo no había meditado nunca sobre esto. Y este capítulo a mí me hizo pensar de que yo debo marcar las etapas de mi vida. Y cuando yo marco esa etapa, yo debo hacerlo participativo a otros, a los que me aman, a los que me han visto, a los que me han dado una palabra, a los que yo aprecio, a los que para mí son importantes. No sé si usted está de acuerdo, pero ellos así lo hicieron. La idea era de que esas personas avalaran la seriedad de este acontecimiento, como un aval, testigos y protagonistas también, de una forma para que esto sea algo solemne, algo notorio. Lo segundo que yo aquí veo es que sea algo festivo. Dice en el mismo versículo, dice, para hacer la dedicación y la fiesta. La dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos. ¿Se da cuenta? Ellos quieren que sea una celebración para Dios, que esto tenga una connotación de fiesta, festivo, que tenga música. Mire, por ejemplo, en Lucas capítulo 15, usted encuentra a un padre que había sufrido la deserción de su hijo menor. El hijo menor reclamó su herencia y se fue. El padre no lo retuvo, no trató de negarle lo que él estaba pidiendo, y dice que el hijo se fue y vivió y gastó y malgastó todo, perdidamente. Sin embargo, ese padre nunca perdió la esperanza de que su hijo podía volver.
hasta que el hijo comenzó a irle mal, a tener fracasos, comenzó a arruinarse, comenzó a tener necesidad, comenzó a pasar hambre, hasta que él decide: ¿cómo me gustaría volver a mi casa? O a la casa de mi padre, ¿cierto? Ya él no hablaba de su casa. Y ser solamente como un trabajador, un obrero, porque un obrero en la casa de mi padre tiene abundancia de pan y yo aquí estoy muriéndome de hambre. Y cuando él vuelve, dice que el padre salía cada tarde a ver, a divisar si venía su hijo. Hasta que un día le reconoce y corre a él. Movido a misericordia, corre a él y le abraza y le besa. ¿Y qué es lo que hace después de eso? De ese primer encuentro, él dice: hagamos fiesta. Porque ¿cierto? Mi hijo era ya revivido. Perdido era y ha sido hallado. Hermanos, esa expresión marca en la vida de este hombre, de este padre, la gran celebración que había que hacer porque habían recuperado a su hijo. Se da cuenta que es parte de la cultura. Por lo tanto, nosotros debemos también ser personas que hagamos partícipes, marcando los hitos de las cosas que son importantes en nuestra vida. Esto incluía, en este texto, incluía alabanzas, cánticos, címbalos, salterios y cítaras, con música, con instrumentos musicales. Lo tercero, que sea trascendente. Que sea trascendente. Versículo 28 dice: y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los notofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Es decir, que tenga trascendencia, que alcance esta noticia a mucho territorio, que se sepa. Que se sepa, que trascienda, que no pase así nomás. Y lo cuarto es que sea santo. Que sea santo. Dice el versículo 30: y se purificaron los sacerdotes y los levitas, purificaron al pueblo, las puertas y el muro. No algo profano, no algo reñido con la moral y las buenas costumbres. No teñir la celebración. Sobre todo si yo estoy dedicando mi vida. Cuando una persona... ¿Por qué los bautismos son masivos? ¿Por qué tratamos de que esto sea participativo? Que la persona que se bautiza invite a sus familiares, a quienes le conocieron, que muchos vean lo que él está haciendo, que sean dentro de un contexto de alegría, de celebración, de victoria, que sea trascendente, que marque y que alcance a muchos, pero también que sea algo santo. Santo. Se purificaron los sacerdotes, se purificaron los levitas, y estos a su vez purificaron al pueblo. Purificaron también las puertas y los muros. ¿Cómo se dedica una casa? Es importante, hermano, por ejemplo, cuando se dedica una casa, es decir, esta es mi casa nueva, yo no sé qué cosas ocurrieron aquí. Para mí es nueva, pero no sé los que vivieron antes que yo, qué hicieron acá.
Hay casas, por ejemplo, que cuando hay asesinatos o suicidios, las vende la gente. Y los nuevos moradores a veces no saben esto. ¿Qué ocurrió allí? Entonces, por eso es importante dedicarlo, consagrarlo, apartarlo para, ¿cierto?, la familia y anular todo decreto y toda invocación que se haya hecho que pueda traer consecuencias espirituales. Importante. Una vez una villa se construyó y empezaron a tener muchos problemas, entre ellos accidentes, había también ruidos en la casa, pero un montón de cosas extrañas. Y averiguando, resulta que allí nunca se había construido nada, todas eran casas nuevas, pero se habían construido sobre un cementerio. Antes hubo allí un cementerio. Imagínense. Por eso es importante dedicar, santificar, consagrar. Y con todo esto, vamos ahora no sé si lo borramos mejor, ya, a enfatizar o destacar algunos aspectos que tienen que ver con esta celebración. Versículo 31 dice: hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro y hacia la puerta del muladar. ¿Qué está ocurriendo ahora? Ahora, en todo este recorrido, vamos a darnos cuenta de que se pone en relevancia relevar, o vamos a decir destacar, es una palabra más conocida, destacar aspectos importantes. Destacar aspectos importantes. Estoy dedicando mi vida, yo dentro de la dedicación o la consagración de mi vida, debo en eso destacar aspectos importantes. Dice que los hizo subir sobre el muro. Es decir, ellos pudieron caminar sobre el muro. El muro no es como las murallas de hoy. Los muros tenían algunos metros de ancho. No sé si 7, 8 metros de ancho. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Él está enfatiza la autoridad y el dominio. Una cosa es que yo camine alrededor y mire el muro hacia arriba, y otra cosa es que yo me suba arriba del muro y camine sobre el muro. ¿Cierto? Es diferente. Y de alguna manera, el pisar es establecer autoridad y dominio. Todo lo que pisara la planta de vuestros pies será vuestros. El Salmo 91 dice: hollarás al cachorro del león y al dragón. Es decir, estarán bajo tus pies. Tú tendrás dominio sobre él y él no tendrá dominio sobre ti. ¿Se entiende el concepto? Entonces, aquí está Nehemías haciéndole subir sobre el muro. Sobre el muro. Esto significa sobre el lugar. El muro, ponerlo bajo sus pies. Nehemías
a ver si Nehemías 4, versículo 3, dice: y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Eso era lo que decían cuando estaban construyendo el muro. La oración de Nehemías decía: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautividad. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Esa es la oración que hace por aquellos que estaban boicoteando, desanimando, desalentando, criticando lo que ellos estaban haciendo. Pero ahora cambió la figura. Él tiene ahora a dos coros que van a rodear, van a caminar por sobre el muro haciendo como un anillo. Estos dos coros dice: en procesión, que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar. La idea era que se encontraran en un punto al otro lado y allí hacer una ceremonia. Ellos están haciendo este anillo para sellar el muro en esta dedicatoria. Enfatizar, hermanos, entonces, la autoridad y el dominio de lo que se ha podido alcanzar como logro, como objetivo, como meta. Y esta autoridad y este dominio se hace, lo primero dice que aparece acá es la puerta del muladar. Hablemos de esta palabra, limpieza. Lo que quiere es tener una ciudad limpia. Lo que queremos nosotros es tener una vida limpia. Esto habla de higiene, de salubridad. Cuando hablamos de la restauración de esta primera puerta que aparece acá, que es la puerta del muladar, significa que todos los desechos se eliminarían correctamente. Se eliminarían para que no queden en la ciudad elementos contaminantes. ¿Se entiende la idea? Si usted no tiene un tarro basurero, la basura va a estar en todas partes. Y si usted no tiene claro qué día pasa la basura, lo más probable es que usted la saque y vengan los perritos y le rompan la bolsita o le vuelquen el tarro y la basura suya sea desparramada por toda la cuadra y todos los vecinos sepan lo que usted comió y lo que no comió. Sí. Pero si usted tiene clarito cuándo y a qué hora usted saca la basura, usted abre la puerta y la saca. Cuando hablamos de una ciudad estamos hablando del lugar por donde se sacaba la basura y era la puerta del muladar. Entonces, esta puerta tenía que ver con esta sanidad, con esta salud, con esta salubridad, con esta higiene. En todas las iglesias siempre hay cosas que no son muy agradables. Conocieron a un hermano que se llamaba Julio Iglesias, porque Julio Iglesias había
caminado en muchas iglesias. Y la razón por la cual él había caminado en tantas iglesias, este hermano Julio Iglesias, era porque él andaba buscando la iglesia perfecta. Hasta que una vez un pastor le dijo: hermano, ¿puedo darle un pequeño consejo? Cuando usted encuentre la iglesia perfecta, no se quede allí, usted la puede echar a perder, le dijo. Wow. Hebreos 12:15. Hebreos 12:15. Aquí encontramos cosas que pueden contaminarnos. ¿Alguien lo encontró? Dice: mirad bien, fíjate dónde hay basura, ¿cierto? Mirad bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mantener nuestro corazón limpio, nuestro corazón sano, porque la amargura contamina y Dios quiere que yo elimine la amargura de mi vida, porque si yo no la elimino, yo la voy a contagiar a otros y al final no solamente yo voy a estar amargado, sino que otras personas estarán también amargadas, porque este es un elemento contaminante. Fíjese lo que dice Efesios 4:31. Dice: quítense de vosotros toda amargura, bótela. Todo enojo, bótelo. Toda ira, toda gritería, toda maledicencia o maldecir o hablar mal y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a todos vosotros. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dios nos manda esto, hermanos. Si yo dedico mi vida al Señor, o si yo por alguna razón tuve alguna caída, me descarrié, me descaminé, me desconecté, me alejé, pero si Dios me da la oportunidad de volver, yo debo tener estas consideraciones de mantener mi corazón sano, de mantener la puerta del muladar totalmente reparada, para que también no entren cosas contaminantes, ni yo contamine mi propia vida. Dios espera que así lo hagamos. Yo debo mantener esta actitud, hermano, de ser perdonador. Tal vez la persona no merece, tal vez la persona nunca le va a pedir disculpas, tal vez la persona jamás se dio cuenta de todo el daño que le hizo, pero sin embargo, por su propia salud espiritual, perdone. Cuando usted perdona, ¿sabe lo que está haciendo? Está diciéndole: Señor, lo dejo en tus manos. Pero yo no puedo seguir con esto porque esto me hace mal. Porque el gran efecto, hermano, del resentimiento es un efecto destructivo en nuestra propia vida. Una persona resentida es una persona, yo diría, que tiene problemas, que está expuesto a problemas y a enfermedades. A enfermedades
primero psicosomáticas, pero también pueden derivar en enfermedades del corazón, por ejemplo, hipertensión, etcétera. Hay un estudio sobre eso. ¿Vamos bien? Hay que tener esta puerta restaurada, puerta discreta, puerta necesaria, puerta que debe abrirse y cerrarse según necesidad. Hay gente que una vez un pastor, una pastora decía, ¿sabe qué? Yo me siento mal porque hay personas que me usan a mí como tarro de la basura. Yo dije, ¿qué es eso? No, es que me dice, ¿puedo conversar con usted un minutito? Y me usa solamente para vaciar todo, descargarse de todo lo que tiene en su corazón contra esto, contra eso, etcétera. Y después de eso, gracias, me voy. Hermanos, uno tiene que saber, si yo tengo un problema con alguien, tengo que hablarlo con esa persona. Dios espera que yo lo perdone así como Él me perdona. Yo debo, si esa persona no atina, yo debo perdonarlo igual y sacarme esto de mi corazón. De esa manera yo no me voy a contaminar. El segundo lugar o la segunda puerta, perdón, aquí va a poner muladar. Dice versículo 37, y la puerta de la fuente. La puerta de la fuente. Esto es mi relación con el Espíritu Santo. No solamente debo mantener guardado mi corazón de no contaminarlo, sino que también debo velar por una intensa relación con el Espíritu Santo. Fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza. Si hay algunos que tienen templanza, que no es fruto del Espíritu, eso es. Fruto del Espíritu tiene todas estas características: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahí están. 9 aspectos. No son 9 frutos, porque uno puede decir, no, yo tengo solamente el fruto del amor, ¿cierto? No, hermano, no. Usted cuando se come una sandía, dice, esta sandía es jugosa, esta sandía es dulce, esta sandía es roja, agradable, tiene esta textura. El fruto del Espíritu también tiene todas estas características. Así como es un solo fruto, dice, más el fruto del Espíritu es. No los frutos, sino que el fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Pon la benignidad y la bondad como distintos. Y dice fe. Yo analizando esto decía, de la fe es nuestra fidelidad a Dios. No es la fe para mover montañas, es la fe de ser fiel a Dios en todo momento. Bueno, eso es un aspecto. El segundo aspecto de la relación con el Espíritu Santo son los dones. Dones, profecía, lenguas, discernimiento de espíritus, don de fe, dones de sanidades, etcétera. También esta relación con el Espíritu Santo nos habla de la unción o presencia del Señor en nuestra propia vida. ¿Por qué? Dice, de su interior
correrán ríos de agua viva, porque hay una fuente a la cual estamos conectados y es esta relación con el Espíritu Santo. Lo tercero, aparece ahí, dice, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas. La puerta de las aguas. Mire, qué interesante es esto. Dios, cuando me restaura y yo me dedico, me ofrezco, me consagro, me entrego a Él, Dios quiere que yo tenga mi corazón limpio, Dios quiere que yo tenga una buena relación con el Espíritu Santo y Dios quiere que yo tenga una buena relación también con su palabra. Su palabra. Palabra de Dios que me limpia. Juan 15:3 dice, ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Aquí en Efesios dice, santificarla, Efesios 5:26 dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios es la que nos limpia, la que nos lava, la que nos purifica. Por lo tanto, la palabra de Dios debe ser recurrente en mí siempre. Yo no sé, hermano, si usted se ha sorprendido con que estudiemos este libro de Nehemías, que habla de estructura, habla de muro, habla de gente, habla de generaciones, pero sin embargo, si escarbamos un poquito, nos damos cuenta de que esto, en más de algún aspecto, nos habla a nosotros. Entonces, la palabra de Dios, escrita hace tanto tiempo, produce un efecto en mí que me inspira, que me limpia, que me hace cambiar de actitud. Y eso yo lo consigo solo con la palabra. La palabra, por lo tanto, me refresca, la palabra me renueva, la palabra me purifica, la palabra me limpia. La palabra renueva mi mente. Alguien hacía el ejemplo de un balde con mugre y cuando usted pone allí una manguera con agua, poco a poco esa agua comienza a subir de nivel hasta arriba y poco a poco esa misma agua empieza a eliminar la basura y esa agua turbia después de un rato comienza a verse limpia, transparente, porque esa misma palabra remojó, ablandó, despegó lo que estaba adherido fuertemente a las paredes y por fin lo sacó. Hermanos, así la palabra actúa en nosotros. La palabra, cuando se mete en su mente, poco a poco comienza a saturar su mente y poco a poco comienza a despegar cosas que estaban en usted, resentimiento, amargura, enojo, tantas cosas, hasta que Dios comienza a limpiarla. Pero la palabra tiene que estar allí saturando, llenando siempre. Cuando yo me olvido de la palabra, cuando yo no voy a la palabra, nuevamente viene la basura y la mugre a meterse en mi mente, en mis emociones, en mis sentimientos, y poco a poco yo comienzo a experimentar esto. Por eso que es importante mantenernos en esta relación intensa con la palabra de Dios. Después, cuarto, viene... Seguimos leyendo. Versículo 39. Dice, versículo 38, el segundo coro iba al lado opuesto, yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro. Ahora la mitad del pueblo está sobre el muro, imagínense. Desde la torre de los hornos hasta el muro ancho y desde la puerta de Efraín.
wow, aquí apareció una puerta nueva, diferente. Yo no había visto esta puerta, pero sin embargo aquí dice, hay una puerta de Efraín. Dijimos la palabra de Dios, empieza, ahora vamos a poner esta. Efraín, póngale ahí fructificación, fructificación. Vamos a Génesis 41, 52. Dice Génesis 41, 52. Mejor miremos el versículo que está anterior. Génesis 41, 51. Está hablando aquí de José. José vendido por sus hermanos cuando niño. Usted conoce la historia. Vendido por sus hermanos, comprado por unos mercaderes de esclavos. Y estos mercaderes lo venden a la casa de un señor llamado Potifar. Ahí José tuvo que, de ser el hijo regalón de su papá, Jacob, tuvo que ser el esclavo nuevo en una casa, en una cultura y en una situación totalmente ajena a su realidad. Y vendido por las personas que él más amaba, que eran sus hermanos. ¿Cómo habría estado este José en esta situación? Después sufrió el acoso de una señora. No se ría, si así fue. Sí. Sufrió el acoso y ya, pues, hermano. Y finalmente José cae a la cárcel. Imagínense cómo habrá sido su trayectoria. En la cárcel, cómo es la convivencia, cómo es la realidad de la cárcel. José estuvo preso, José estuvo sufriendo, José lloraba tal vez por su familia, por sus hermanos. Sin embargo, ocurrió que dos personas tuvieron sueños, un panadero y un copero. Y José interpretó los sueños de este panadero y de este copero. Uno iba a ser restaurado en su lugar, en el palacio del faraón, y el otro iba a ser ejecutado. Y así ocurrió. Entonces le pidió José a este que fue restaurado en su puesto de trabajo en el palacio, le dijo, acuérdate de mí. Sin embargo, esta persona, cuando fue ubicado nuevamente dentro de su cargo en el palacio, nunca se acordó de José, y José pasó otro largo tiempo en la cárcel, olvidado, botado. Y ocurrió que Faraón tuvo sueños. Y Faraón le dijo, a mí no me vengan a vender pomadas, dijo, este es lo que yo quiero, que me recuerden el sueño y que me interpreten el sueño. Y si no lo hacen, van a morir. Y ahí recién el copero se acuerda de que había en la cárcel un hebreo que interpretaba sueños. Y de allí comienza un cambio de vida en José. Y José de la cárcel al palacio. Y en el palacio ocupando un lugar de autoridad. Se establece como el segundo después de Faraón, con dominio, con inteligencia, con todo esto que Dios le había dado. Él nunca contaminó su corazón. Él siempre mantuvo una linda relación con Dios.
Él siempre recordó las enseñanzas de su padre sobre Dios mismo. Y José, ahí en la tierra de Egipto, tiene esposa y 2 hijos. Uno se llama, versículo 51, dice, José llamó el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Hermanos, y llamó el nombre del segundo hijo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. 2 hijos, 2 nombres. Manasés, Dios me hizo olvidar. Efraín, Dios me hizo fructificar. Hermano, tú nunca fructificarás si sigues atado a tu pasado. Si tú no eres capaz de soltar las cosas que te hicieron sufrir. Nunca serás fructífero a menos que tomes la decisión de olvidar y de perdonar a aquellos que te provocaron dolor y aflicción. Cuando llegó el hijo, él lo dijo, este es Manasés, porque este niño me ha hecho olvidar. O mejor dicho, yo pongo este nombre a mi hijo porque yo olvido todo el dolor y todo el daño y todo el sufrimiento que he pasado. ¿Qué le parece? ¿Qué significa eso? Que Dios te fructifica siempre y cuando tú olvides, siempre y cuando tú des vuelta a la página. Yo he conocido gente, hermano, resentidísima de los tiempos del golpe militar. Yo he llegado a pensar, hermanos, que los casi 600 buses que se destruyeron cuando Chile ganó un partido de fútbol, he pensado, hermanos, que hay gente dentro de nuestra sociedad chilena que todavía tiene en su corazón una semilla ahí de resentimiento tan grande contra el sistema, contra la injusticia, contra los militares, contra la policía, etcétera. Tal vez yo esté equivocado, pero no entiendo, hermanos, cómo una celebración se utiliza para tanta destrucción. No lo entiendo. Tuvo que llegar ahí a la puerta de Efraín, porque es allí donde Dios te hace fructificar en la tierra de tu aflicción. Es allí donde Dios te prospera, Dios te bendice, Dios te hace ser fructífero. Amén. Yo creo con todo mi corazón, hermanos, que cuando uno dedica su vida a Dios, se entrega a Dios, Dios quiere que yo mantenga mi corazón limpio, que tenga una linda relación con el Espíritu Santo, que yo ame su palabra por sobre todas las cosas, y Dios comienza a fructificarme. Y esta fructificación tiene que ver con prosperidad en todas las áreas de mi vida, en lo personal, en lo espiritual, en mi crecimiento, en mi formación, pero también en lo económico, en lo material. Y no va lo material primero. Tal vez es una consecuencia de, pero tiene que ocurrir, porque es promesa de Dios. Se nos acabó el tiempo, parece. ¿Me dan 5 minutos? Bien. Número 5. Versículo 39. Dice de la puerta de Efraín hasta la puerta vieja. Vieja. La puerta vieja. Esto significa restauración,
de dones, restauración, de ministerio. Esta puerta nos habla de una puerta que tal vez en sus inicios tuvo gloria, esplendor, fue muy transitada, pero sin embargo algo ocurrió, dejó de funcionar, dejó de ser útil tal vez. Se comenzaron a oxidar sus bisagras, ya no le funcionaba la chapa, no sé, pero que sin embargo quedó relegada a un segundo plano y comenzó a ser conocida como la puerta vieja. ¿Qué nos habla de esta puerta? Lo comentábamos la otra vez. Nos habla de que Dios devuelve la unción, Dios devuelve la gracia, Dios devuelve la sabiduría, Dios devuelve aquello que alguna vez, gracias Ale, aquello que una vez con lo cual nosotros servimos al Señor. Muchas personas, dice, yo en mi iglesia o en la iglesia que iba, era predicador, coordinaba los servicios, salía a predicar a la calle, enseñaba en la escuela dominical, o ejercía diaconado, o ujier, etcétera, y ahora no lo hago. He vuelto a la iglesia, pero no he retomado mi servicio a Dios. Entonces, de eso nos habla la puerta vieja, de una restauración de la gracia, de los dones y ministerios que Dios alguna vez puso en usted y que por alguna razón dejó de ejercerlos. Me quedan 2 minutos. También en el versículo 39 encontramos otra puerta, la puerta del pescado. Esta puerta nos habla de evangelismo. Venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Cuando tú consagras tu vida a Dios, Dios espera que tú tengas una vida limpia, que tengas una relación con el Espíritu Santo, que tengas una relación con la palabra de Dios, que seas fructífero en todo lo que emprendas, que ejerzas al Señor con lo que Dios te dio y con lo que te da como ministerio, y Dios espera que tú también testifiques, evangelices, compartas tu experiencia, compartas tu testimonio, compartas lo que Dios está haciendo en tu vida. Entonces, esto habla de evangelizar, métodos de evangelismo, redes de pescadores, caña, mosca, tebo, tantas formas. Cada uno use el que mejor le guste, el que mejor domine, y para el diferente tipo de pescado que usted quiera pescar. Pero Dios espera que usted sea un ganador de almas. Versículo 39 habla de la puerta de las ovejas. Puerta de las ovejas. Esto habla de pastoreo, habla de alimentar y de cuidar el rebaño, de mantenernos como ovejas. El Señor hizo entender a David, siendo David rey, hizo entender a David que él delante de Dios era una oveja. Él es mi pastor y nada me faltará. Por lo tanto, él se sentía también como pastor de todo el rebaño de esa nación llamada Israel. Hermanos, esto es importante. Esto es mentoreo, esto es discipulado, esto es instrucción, esto es enseñanza, esto es cuidado en todas las áreas. Porque es importante alimentarnos y alimentarnos bien, ser pastoreados, sentirnos parte del rebaño del Señor. No lo anoté, pero la puerta número 7 dice, aparece otra puerta, ya. Y se detuvieron en la puerta de la cárcel.
Esta puerta nos habla de otro acontecimiento que es importante. Si usted mira, por favor, conmigo, Isaías 61:1. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Esta puerta habla de liberación de la cautividad. En Lucas capítulo 4, versículo 18, citando este mismo texto, el Señor Jesucristo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, de alguna manera, hermanos, hay cárceles. La cárcel, usted sabe, es un lugar de reclusión, es un lugar de sufrimiento, es un lugar oscuro, es un lugar de tinieblas, es un lugar de postergación, es un lugar de limitaciones. Y hay gente que está en estas cárceles, como el Señor Jesucristo lo menciona aquí en Lucas. Hay cárceles de opresión y cárceles de cautividad. Dios, hermanos, nos liberta. Dios nos hace libres. Liberación, libertad, salir de la prisión, salir de esa cautividad, salir de esa opresión. Eso es lo que Dios hace. No estamos más cautivos, somos libres. El Señor nos liberta. Y eso es importante. No hay nada que me pueda dominar, porque yo no estoy en una cárcel. Nada puede ser superior a la libertad que Dios me dio, porque Él me liberó. El enemigo le dirá: no, tú estás en una cárcel. No, usted tiene que decirle: no, el Señor me sacó de la cárcel. Yo no estoy ahí. El Señor me sacó de ahí. Dios me liberó. Dios me sacó de la opresión. Dios me sacó de la cautividad en la que yo no era dueño de mí. Amén. Lo dejamos hasta aquí. Señor, queremos darte gracias, porque en nuestra vida debemos marcar hitos. Y es una celebración, Señor, que consagremos nuestra vida a ti. Y esto lo hemos entendido, Padre, que debe ser festivo, que debe ser participativo, que debe ser trascendente y que debe ser puro. Pero esto, Señor, esto representa los lugares donde nosotros tomamos autoridad y dominio. Tomamos autoridad y dominio porque nos paramos sobre ellos. Nos paramos sobre este muro, Señor. Primeramente, frente al muladar, porque somos personas saludables. Somos personas que no tienen basura en su corazón. Somos personas, Señor, que se detienen en la fuente, que es nuestra relación con tu Espíritu Santo. Somos personas de la palabra y nos detenemos en la fuente de las aguas. Somos personas fructíferas, Señor, porque hemos olvidado nuestro sufrimiento. Somos personas restauradas. Somos personas que evangelizamos, Señor, porque tenemos un testimonio que compartir. Somos personas, Señor, que somos ovejas de tu prado. Y somos personas que hemos sido libres. Tú nos has sacado de la cárcel de nuestras tinieblas. Todo aquello que nos esclavizó ha quedado atrás. Padre, bendice este grupo, bendice esta clase. Bendice a tus hijos que han tomado victoria, Señor, al llegar hasta aquí. Sobreponerse al frío, sobreponerse, Señor, a este día julio invernal. Tú, Señor, aquí nos bendices. Gracias por lo que hemos recibido, Padre, en esta mañana. Bendice una vez más cada familia representada en el nombre de Jesús. Bendice sus vidas, Señor. Amén. Amén.